Para entender lo que estoy diciendo, quiero dar una analogía usando la realidad inglesa. Si puede poner la próxima diapositiva. La realidad inglesa es algo mayormente simbólico. Ellos tienen el nombre, el dinero, la fama, pero carecen de poder político. Esta es la forma en que yo evalúo a aquellos que gobiernan en el mundo. Aunque ellos creen que son soberanos, tienen poder limitado. Y quien realmente tiene el poder y siempre lo ha tenido, el poder absoluto es Dios. Ellos son figuras representativas y aunque nos aparenten que tienen el poder, la realidad es que solamente pueden hacer lo que el Señor les permite. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Faraón tuvo la posición de poder visible, mientras Dios tuvo el poder verdadero utilizando a Moisés. Moisés vivió y entendió que él podía hacer todo en Dios que nosotros ya realizamos o nos damos cuenta que era Cristo. Porque él aprendió que cuando uno es débil es cuando verdaderamente es fuerte. Y está más claro con Pilato, que tuvo la posición del poder visible, mientras Jesús tuvo el poder verdadero, orquestando las circunstancias para que Pilato hiciera lo que Dios quisiera, porque Cristo era el poder. Él influenció el mundo tanto que lo cambió para la eternidad. Y vemos este principio claramente en Proverbios, capítulo 21, versículo 1, como canales de agua en el corazón del rey, en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios no es como los reyes terrenales. Él es quien realmente tiene el poder soberano y es por esto que se le llama el Rey de Reyes. Él no solamente es lo más grande de todos los reyes, sino es Él que los controla. Antes de comenzar, quiero que recordemos que todos nosotros vivimos en una guerra espiritual. Yo creo que lo decían varias veces ayer. Y aunque es invisible, es real e intensa. Y a pesar de que no la vemos, nos afecta. Y muchas veces ni la reconocemos. John Piper había dicho, hasta que sepas que la vida es una guerra, no puedes saber para qué es la vida. Y debemos recordar siempre algo que Corky Calhoun dijo, ser una luz en la colina es una declaración de guerra contra la deprivación y las tinieblas. Quieres o no quieres, estamos parte de una guerra espiritual entre Satanás y Dios. Pero gracias a Él estamos luchando en el lado victorioso. Porque la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando obedecemos sus mandatos, podemos confiar en que Dios hará lo que ha prometido. Hemos sido reclutadas a un ejército divino donde cada una de nosotros tenemos un rol dado por Dios y para que vivamos la victoria debemos pelear como un equipo. Si ignoramos este detalle, sucumbiremos y nunca tendremos la victoria que pudiéramos tener. Entonces, ¿cuáles son las formas en que las mujeres se involucran en esta batalla?
Esto depende de nuestra cosmovisión. Al vivir en un mundo de tinieblas, cuando pensamos en pelear, si lo que viene a nuestra mente es la agresión y la violencia, si puede poner la próxima diapositiva, nuestra cosmovisión es mundana. La próxima diapositiva, por favor. Esto es como el mundo piensa. Sin embargo, Isaías 55, versículos 8 a 9, es bien claro. Los pensamientos y caminos de Dios no son los nuestros. Entonces, deberemos preguntarnos cuáles son las formas en que las mujeres pelean, y para tener el poder debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero antes de dilucidar estas preguntas, es crucial que entendamos que no somos nosotras que ganamos las batallas, sino es el Señor. Y como nuestro enemigo no es carnal, para tener el poder que necesitamos para ganar esta batalla, debemos utilizar las armas poderosas de Dios y dejar que Él pelea. Vimos cómo Hollywood lo representa. Sin embargo, quiero pausar hoy para buscar la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la cosmovisión de Dios? Es muy importante evaluar nuestras ideas, porque como Richard Weaver, un filósofo, dijo en 1948, las ideas tienen consecuencias. Hace 75 años, Weaver, un no creyente, atribuyó la decadencia de la sociedad occidental al rechazo de las verdades absolutas. ¿Sí? Discúlpenos un momentito, que tenemos que quitarte los aretes porque está interrumpiendo en la grabación. Okay. Perdón. No quitar eso allá. No se preocupe. Perdón. Ahora no te quiero pellizcar. No se preocupe. Dame. Gracias. Este programa es en vivo. Pues él dijo fue al rechazo de las verdades absolutas. Y el tiempo ha demostrado que él tenía razón. El problema radica en que nuestra forma de pensar dirige nuestras acciones. Y entonces, para tener poder, es vital que entendamos lo que piensa Dios. ¿Quién es quien tiene el poder verdadero? Y sabemos que el Espíritu Santo anhela enseñarnos lo que es ser un amante de Dios en un mundo opuesto a sus caminos. Pero antes de estudiar lo que Dios espera de nosotras, debemos entender de dónde vino esa cosmovisión mundana. En principio, Dios creó el mundo en perfección y Adán y Eva los pináculos de esta. Fueron creados para representar al Creador. Lucifer, un querubín con el sello de perfección, era lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y eso nos dice que debemos reconocer que Él es un enemigo formidable. Era perfecto en sus caminos hasta que se volvió orgulloso. Y entonces se corrompió su sabiduría, se llenó de violencia y fue arrojado por Dios a la tierra. Ahora Él es quien dirige el mundo de las tinieblas. Claro está, dentro de los límites puestos
por Dios. Él nos ha cegado. Sin embargo, a diferencia de los no creyentes, nosotros tenemos la palabra de Dios, la morada del Espíritu Santo, para transformar nuestras mentes, quitando la ceguera y reemplazándolo con la verdad. La bondad, amor, misericordia y gracia de Dios es tal que Él tuvo un plan de redención, no solamente con la caída, sino antes de la creación. Y al caer el hombre en pecado, Dios ya los informó, no solamente de la guerra en que el hombre vivirá, sino de la solución. Un Salvador vendrá que derrotará el enemigo. Y esto es justo donde nos encontramos ahora. Jesucristo desarmó los poderes de las tinieblas para todos aquellos que vienen donde Él y aplica la verdad a sus vidas. Vemos a Cristo cuando su muerte fue inminente, dando una advertencia en Juan capítulo 14, versículo 30. Muy similar de lo que fue dado en Génesis con la muerte espiritual. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El propósito de Satanás siempre ha sido robar, destruir y matar. Sin embargo, podemos alegrarnos aún en medio de la guerra, porque el propósito de Jesús siempre ha sido y siempre será para que tengamos vida en abundancia. Y es posible solamente cuando lo obedezcamos. Para tener esta vida necesitamos obedecer a Cristo. Y para obedecerle necesitamos conocer lo que Él espera de nosotras. Como la guerra es invisible y superficialmente las cosas parecen bien, nos olvidamos de que debemos tener un espíritu sobrio y mantenernos alertas, porque nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El único control que Él tiene sobre nosotras es lo que nosotras permitimos con nuestra desobediencia. Y entonces necesitamos usar las verdades de Cristo como armas contra sus maquinaciones. Necesitamos sabiduría y discernimiento para reconocer las maquinaciones del enemigo, que nos capacita para pararnos firmes contra sus ataques. Necesitamos mantenernos alertas en este mundo oscuro para que se esfuerza para hacernos creer que las cosas no son tan malas. Hay mucho en juego. Sin embargo, no podemos olvidar que mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. La realidad es que nosotros no tenemos el poder. Somos más débiles que Satanás. Sin embargo, Dios sí tiene el poder. Y entonces, para ganar estas batallas, necesitamos caminar en sus huellas, caminando por fe y no por vista. Aseguradas de que Él venció el mundo, podemos tener paz y seguridad, porque Él vencerá la obra del enemigo en nuestras vidas también. Sabemos que no luchamos solas, porque Él nos está exponiendo las obras de la oscuridad. Él está trayendo a la luz lo que necesita ser conocido y nos está protegiendo, fortaleciendo, cubriéndonos
de los ataques crueles que enfrentamos. Incluso aun cuando no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Para pelear esta batalla debemos recordar que la fe es un verbo y requiere acción, que incluye orar, descansar en el Señor, mantenerse firmes y luego actuar. Porque la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando obedecemos sus mandatos, podemos confiar en que Dios hará lo que ha prometido. Ahora bien, ¿cómo se involucró a las mujeres en esta guerra? En el principio, la mujer fue criada como una compañera del hombre, del igual valor. Y ellos compartieron la misma vocación en procrear, pero también en su relación entre sí y su relación con el mundo. Ellos compartieron un llamado común de llenar la tierra, sojuzgarla y dominarla juntos, y que solamente será cumplido debidamente cuando conocemos y obedecemos a Dios. Con la caída, Dios incluyó en el llamado la redención de la humanidad caída. En última instancia, el propósito de Dios es crear un nuevo cielo y una nueva tierra, hasta mejor que la primera, donde su pueblo habitará con él para siempre. Como Adán y Eva, como portadores de la imagen de Dios, fueron creados para demostrar la gloria de Dios. Entonces, la meta de Satanás era y sigue siendo destruir esta relación, quien él demostrará la unidad de la Trinidad. Y por ende, Satanás atacó esta primera pareja. Satanás sabía que el Mesías vendría de la semilla de la mujer, porque fue su castigo divino. Y combinado con el hecho de que él ataca todo lo que se relaciona con Dios, él comenzó desde el principio atacando a las mujeres. Él sabía que su poderío terminaría con el Mesías. Y entonces quitar la dignidad de la mujer era su meta. Su maquinación es quitar el valor de la mujer, porque si la mujer no tiene valor, tampoco su semilla. Él estaba presente cuando Dios dijo a Eva que su deseo será para dominar a su esposo. Pero su esposo es quien tendrá dominio. Entonces, él entendía la debilidad que tenemos. Como él era más astuto de todos los animales criados, no perdió tiempo en hacer su plan, en producir la batalla de los sexos. Él sabía que una casa dividida contra sí no puede prevalecer. Lo que no reconocía era el poder insuperable de nuestro Dios, que a pesar que el enemigo es el príncipe de este mundo, a pesar de que él ha cegado los ojos espirituales del mundo, produciendo mentes entenebrecidas, y a pesar de que tenemos naturalezas pecaminosas y corazones engañosos y éramos enemigos de Dios, Jesús vino con el propósito de destruir sus obras mientras nos salvaba. No importa cuán crueles sean sus planes, Él nunca podrá encadenar las almas de aquellos que han sido liberados por Cristo,
Las mujeres fueron tratadas como inferiores por generaciones. Sin embargo, Jesús vino para restaurar el diseño original de coportadora de la imagen de Dios. Dios nos hizo como ayuda idónea, es ser kenegdo en hebreo. La palabra ser tiene dos raíces. La primera es rescatar o salvar y la segunda es fortaleza. Y sabemos que Adán aceptó a Eva como igual, porque la palabra utilizada en Génesis 2, cuando Adán exclamó, ella era hueso de mis huesos y carne de mi carne, es etzem, que significa mi esencia, o ella es mi igual. Ahora, la palabra utilizada para idónea es kenegdo y significa una reflexión en un espejo, igual pero opuesto, y diseñada para complementarse, encajando perfectamente. La próxima diapositiva. No sé. Gracias. Nosotras tenemos algunas habilidades en común, mientras cada uno tiene habilidades que el otro no tiene y necesita. Entonces ambos se necesitan el uno al otro para representar la plenitud de la humanidad. Como fuimos creados en la imagen de Dios, nuestro propósito es reflejarle. Ambos sexos tienen características de Dios. El problema radica en que somos finitos. Individualmente no podemos reflejar un Dios infinito. Entonces, cuando combinamos nuestras características, el mundo puede ver mejor como Dios es. No solamente Adán reveló que Eva era su igual. Al estudiar la vida de Cristo, el tratamiento que Jesús tuvo con las mujeres era radical. Él tomó las mujeres que habían sido desvaloradas y las puso en medio del plan redentor. Si observamos el trato que Cristo tuvo con ellas, Él violó todas las reglas hechas por los hombres, no importa si fueran políticas, religiosas, raciales o de género, para reinstituirlas como valorable en el plan redentor de Dios. Y devolver el respeto que ella merecía por ser portadora de la imagen de Dios. Con esto no estoy insinuando que no deberemos luchar contra estas desiguales, sino la forma en que luchemos debe ser la de Dios. Satanás engañó a nuestros primeros padres. Adán y Eva se quedó pasivo y la ayudadora tomó la rienda. Precisamente lo inverso del diseño de Dios. Y cuando nos mantenemos luchando contra este diseño, perdemos nuestro poder. Porque Dios no tiene ninguna razón para bendecirnos porque estamos viviendo en pecado. Y la lucha aumentará nuestra frustración e ira, que en sí empeorarán las circunstancias. Para recibir la ayuda de Dios, que realmente es la única forma de ganar una batalla espiritual, debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Como la batalla es espiritual, la pelea no consiste en solamente conocer la doctrina correcta, sino la doctrina correcta combinada con la iluminación del Espíritu Santo,
La batalla es espiritual y finalmente la verdad aplicada a nuestras vidas. Ok, vimos de dónde viene la guerra. Vimos quién tiene el poder verdadero. Vimos cómo se involucró a las mujeres en esta guerra. Vimos que como la guerra es espiritual, la única forma de ganarla es con las armas espirituales de Dios. Y vimos quién gana las batallas. Ahora, queremos contestar la pregunta: ¿cuáles son las formas más poderosas y efectivas para que las mujeres peleen de acuerdo con la voluntad de Dios? Vimos cómo Satanás, Adán y Eva perdieron sus posiciones por el orgullo. Y sabemos que no importa si somos hombres o mujeres, el orgullo quita nuestro poder. Porque Dios dijo que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. ¿Y por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a las humildes. Si Dios es quien gana la batalla a través de nosotras, no queremos que Él nos opone. Es crucial entonces que caminamos en humildad. Pero esto no es lo que la sociedad clama, sino exigir nuestros derechos, reclamar lo que es nuestro, hacer oír nuestra voz, defendemos. Mientras la humildad es el llamado que Dios hace de forma continua a través de su palabra. Jesús nos mandó: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como Cristo es quien pelea la batalla, podemos descansar en medio de la pelea. La sociedad considera que la humildad es equivalente a la debilidad. Por ejemplo, quiero leer cómo el diccionario La Real Academia Española define la humildad. La virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. A primera instancia, esta definición parece tener buenas intenciones, ya que asume que conocemos nuestras limitaciones y debilidades. Pero la segunda mitad, obrar de acuerdo con este conocimiento, es solo decir que podemos hacer tanto como nuestro poder nos lo permita, cuando la realidad es que si Cristo es la vid y nosotros los sarmientos, entonces separada de Él, ¿qué podemos hacer? De forma contrastada, Dios presenta la humildad como un poder bajo control. Es una actitud voluntaria de no obrar de acuerdo con nuestro propio poder o debilidad, sino es una disposición a descansar en la gracia que Él provee para sus hijos. Vemos de nuevo que las ideas tienen consecuencias y no conocer la verdad nos lleva a la destrucción. Al leer 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 a 5, vemos dónde comienza la batalla.
en nuestra mente. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Sabemos que las armas de este mundo son para destruir. Sin embargo, evaluando estos versículos que acabo de leer, las armas de Dios son para destruir las mentiras que creemos, produciendo crecimiento, maduración y paz. Mientras más entendemos quién Dios es y cuál es su voluntad, actuando en consecuencia de este conocimiento, podemos quedar firmes, resistir el diablo y él huirá de nosotras. Como Dios utiliza los débiles para avergonzar a los poderes, es en nuestra aparente debilidad que tenemos poder. ¿Y por qué? Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Físicamente los hombres son más fuertes que nosotras. Sin embargo, la influencia que dejar un legado hace es más profunda y larga que cualquier lucha física. Interesantemente, la Biblia nos da muchos ejemplos de mujeres de las que podemos aprender lecciones acerca del papel que Dios tenía en mente para nosotros, que con tanto amor había creado. Es de gran ayuda que podamos entender que la mayoría de las mujeres de la Biblia no fueron frágiles ni calladas, sino por el contrario, fueron sorprendentemente valientes y decían lo que pensaban sobre los temas de sus días. Superaban obstáculos, luchaban contra la resistencia y traspasaban las normas sociales para adoptar una posición por aquel en quien ellas creían. Y esto es lo que nosotros queremos imitar. Estas no fueron mujeres de silencio, ni de debilidad, ni de pasividad. Ellas impactaron sus comunidades y aún cambiaron los senderos de muchos alrededor de ellas cuando batallaron con las armas de Dios. Por ejemplo, Esther tenía la sabiduría, sumisión y humildad que solamente una persona que ha caminado con Dios puede tener, y salvó a su pueblo. No voy a hablar más sobre esto porque Yanini va a desarrollar eso mucho más detalles. Abigail, a pesar de tener un esposo particularmente difícil, tuvo la sabiduría, iniciativa y disposición de traerle bien a pesar de su carácter. Y la exposición de Cornelia va a entrar en mucho más detalle en esto. Quiero fijarnos ahora en Débora. Era profetisa casada con Lapidot y estaba trabajando como huesa. Ser profetisa en ese tiempo no era inusual como mujer y demostraba la relación íntima que Débora tuvo con Dios.
Sin embargo, ser jueza era muy atípica. Los jueces siempre eran hombres. Pero el pueblo judío, que había pasado ya 200 años después de la victoria de la caída de la muralla de Jericó, donde vimos a Rahab, otra mujer, quien tuvo la sabiduría y valor a arriesgar a su vida para ayudar a los judíos a conquistar su propio pueblo. Jericó era una ciudad imponente, fortalecido por murallas, y cayó con el tocar de trompetas. ¿Fueron las trompetas? Claro que no. Fue el poder invisible pero verdadero de nuestro Dios. A los judíos se olvidó este poder y adoptaron los ídolos y dioses falsos de pueblos paganos. Y entonces perdieron su poder y cayeron bajo la disciplina de Dios, quien utilizó a los cananeos para dominarlos por 20 años. Pareciera que los cananeos tenían el poder. Sin embargo, sabemos que fue la mano poderosa de Dios, este poder invisible pero verdadero, obrando para llamar la atención a su pueblo, con el propósito que ellos volvieran a Él. El hecho de que Dios puso a Débora como jueza era por la horrible condición espiritual del pueblo. Los judíos no tenían un ejército poderoso. Sin embargo, los cananeos sí, y tenían 900 carros de hierro. Para ellos no había duda de que sin la intervención de Dios, este ejército era invencible para ellos. Y Dios manda a decir a Barak, a través de Débora, que él iba a entregar este ejército en sus manos. Ninguno de los dos sabían cómo esta ocurriría. Y Barak insiste que Débora iría con él, para que ella pudiera seguir informándolos los caminos de Dios. Dios lo manda a hacer precisamente lo opuesto de la lógica humana. Bajar de las montañas donde los carros serán ineficaces a la tierra plana, donde tendrían una ventaja increíble. Y a pesar de esto, Barak y los 10,000 hombres bajaron a la tierra plana, donde los 900 carros los esperaban. ¿Y cómo Dios ganó la batalla? Mandando un terremoto y una lluvia torrencial, donde los carros se quedaron atrapados en el barro. Y el Señor derrotó a Sísera y su ejército. Sísera huyó de la batalla para esconderse, y otra mujer, Jael, lo mató, pasando una estaca por sus sienes mientras él dormía. Yo dudo que las mujeres estuvieran acostumbradas a matar al enemigo. Sin embargo, por si no lo has notado aún, Dios muchas veces actúa en formas que no son culturalmente aceptables. Su propósito es que nosotras lo sigamos a Él y hagamos su voluntad. Vemos la fe y valor de Débora y Barak
en seguir a la batalla en obediencia al Señor. Y quiero que notemos cómo Débora llamó a sí misma después de la batalla. Me levanté como madre en Israel. Ella no se presentó como la jefa. En ninguna de las interacciones se nota un orgullo por su habilidad de oír la voz del Señor, sino se presentó como una Esther, a pesar de que Barak no era su esposo. Ella no estaba presentando como una guerrera tampoco, sino como una mujer lista para servir y proteger a su familia. Ella estaba ayudando a Barak a ser el líder, lo que realmente es el rol de la mujer. Ella no hizo lo que Eva hizo, tomando las riendas para controlar, sino ella ayudaba a Barak a ser efectivo en su rol. ¿Ella podía ganar la batalla sin Barak? Claro que no, ni Barak sin ella. Dios gana nuestras batallas cuando el hombre y la mujer están trabajando según su diseño. Esta es una historia que nos enseña que Dios siempre es fiel y Él bendice la fe y la obediencia de sus hijos. Barak fue obediente y entonces los judíos salieron victoriosos de la batalla. Pero porque tambaleó en su fe, él no recibió el honor. Esto es una lección también para nosotras. Cuando no confiamos en el Señor, su obra seguirá. Lo que sucede entonces es que el Señor usará a otra persona. Y cuando flaqueamos por la falta de fe, entonces perdemos la bendición de ser usadas por Dios. Quiero que nos fijemos en que no es solamente tener fe, sino es en qué o en quién tenemos la fe. Y si esa fe nos lleva a la acción. Sísera tuvo mucha fe, pero ¿en qué? Su entrenamiento, sus carros, su fuerza armada, y luego en una nómada, Jael, y resultó en su muerte. Por otro lado, la fe de Barak, aunque no era tan grande, era una fe en la persona correcta, en el Dios Todopoderoso. Aunque tambaleándose, él obedeció a Débora, o él obedeció a Dios, y vio la victoria. Él experimentó de primera mano cómo el Dios de la creación controló las nubes y la lluvia para dar la victoria a sus hijos. Poca fe depositada en el Dios poderoso puede hacer mucho más que una gran fe depositada en las cosas erradas. Nuestra actitud como mujeres cristianas debe ser siempre de sumisión al liderazgo del hombre, para que Dios nos usa en su plan. Aun cuando Dios nos pone en posiciones de liderazgo, nuestra actitud debe ser de respeto, dispuesto a seguir los planes de Dios, aun si otro recibirá el elogio. Humillémonos en la presencia del Señor y Él nos exaltará. Nosotros no estamos ganando la batalla, sino Dios a través de nosotros, y por ende ni merecemos la gloria. Vemos aquí las características de una mujer que Dios usa.
humildad, fe, obediencia, respeto, sabiduría, discernimiento y sumisión. El problema hoy en día es que todas somos feministas. Hemos adaptado los ídolos de nuestro tiempo y carecemos de las convicciones que necesitamos para pararnos firmemente en la roca. Las convicciones piadosas pueden resistir la cosmovisión cambiante y sus opiniones y sus argumentos persuasivos. Si estamos cimentadas en la palabra, caminando en el Espíritu, discerniendo los tiempos y confiando en Dios, podemos mantenernos firmes en tiempos inciertos. Es la misma confianza que engendra el valor para permanecer, a pesar de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Cada una de nosotras tenemos una esfera de influencia y Dios quiere usarnos allí. Para algunos será como Débora. Sin embargo, para otras será atrás de los bastidores, formando una familia firme, para que ellas puedan influenciar y impactar a la próxima generación. En la mente del mundo, la Débora es más importante. Sin embargo, no en la mente de Dios. Recuerden, sus pensamientos y caminos no son los nuestros. Y Dios nos dijo a través de Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 22, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Seguimos caminando por fe y no por vista, en las huellas del Espíritu Santo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y quiero terminar viendo esta imagen en la pantalla. Si podemos poner la próxima. Ok. Esto es lo que Satanás quiere que creemos. Nosotros estamos mirando hacia arriba y vemos en una mata un pájaro inocente, con comida en su boca. Y mientras vemos el mundo así, bajamos la guardia y no estamos preparadas para la batalla. Ahora quiero que veamos la verdad. Si puede poner la próxima. Veremos lo que Dios está mirando desde arriba, mirando hacia abajo a esta misma imagen. Lo que Él vea es lo que realmente está ocurriendo. Es al revés de lo que nosotras vemos. Un lobo peligroso agarrando la misma comida. Esto es el mundo verdadero en que vivimos. Y por ende debemos vivir con la armadura de Dios puesta todo el tiempo. Mientras pensamos que estamos tomando un paseo, oliendo las flores, estamos presas fáciles para el león rugiente que anda buscando devorarnos. Sin embargo, cuando vistamos del poder de Dios y luchamos según su diseño y no según las formas paganas, confiando en sus ídolos, Dios es quien batalla para nosotras. Nosotros no tenemos el poder, sino Dios
que pelea a través de sus armas. Entonces tenemos que desechar todas las ideas mundanas que tenemos sobre el poder, porque cuando estamos débiles, entonces somos fuertes. No podemos seguir los ídolos paganos de nuestra cultura, porque el Señor enfatizó en múltiples versículos: no tendrás otros dioses delante de mí. Sino necesitamos desechar todo lo que hemos aprendido del mundo sobre el uso de poder, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso termino repitiendo la misma idea, pero ahora completa. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres cuando destruimos nuestros ídolos y obedecemos sus mandatos. Caminando en su diseño, podemos confiar en que Dios hará lo que ha prometido. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Cada uno de nosotros estamos en una batalla espiritual y muchas veces ni la reconocemos. Me acuerdo leyendo que G.K. Chesterton había escrito: una cosa muerta puede seguir la corriente, pero solamente una cosa viva puede ir contra la corriente. Avívanos, Señor, para que nosotros podamos nadar contigo contra las ideas de nuestras culturas, Señor, contra las ideas de nuestro corazón y nuestra mente. Sabemos que el león rugiente está acechando, buscando quien devorar. Pero nosotros caminamos con el león de Judá, aquel que tiene mucho más poder de ese león rugiente. Él tiene que obedecer a ti. Y para que nosotros podamos ganar esta batalla, nosotros también tenemos que obedecer a ti. Tu adoración es la razón para nuestra existencia. Y cuando obedecemos, traemos gloria a ti, Señor. Enséñanos, Señor, cuando estamos desviando del camino. Y de tu Espíritu Santo, Señor, nos jala de nuevo donde debemos estar. Nosotros somos débiles, pero tú sí eres fuerte, Señor. Y pedimos que tú nos mantienes en ese carril. Enséñanos cuando estamos creyendo mentiras. Enséñanos en la palabra dónde está la verdad para reemplazar, coger en cautiverio esa mentira que creemos y reemplazarla con tu verdad. Señor, estamos viviendo en un mundo que ha perdido su rumbo, donde muy pocas gentes saben la razón por su existencia. Y están buscando razones que no llenan. Nosotros queremos pedir para ellas también, Señor, que no te conocen, que tú puedes traerlas a tu carril, Señor. Tú puedes abrir sus ojos como tú abriste nuestras.
y darnos, Señor, el poder, la fortaleza que necesitamos para ir contra esa corriente que siempre está corriendo contra nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre